China ha construido robots de inteligencia artificial que actuarán y trabajarán como una esposa. ¿Y si te dijera que hay un país donde puedes caminar por castillos abandonados de Disney, cenar dentro de un avión en tierra o pasar la noche en el cuerpo de un dios gigante? China ha construido algunas de las estructuras más extrañas, inquietantes y francamente espeluznantes de la Tierra. China ha construido otro edificio espeluznante que parece sacado de una película de terror. Desde ciudades fantasma con 0 residentes hasta granjas que crían miles de millones de cucarachas, estos no son solo edificios, son pesadillas hechas realidad. Hoy vamos a enumerar 20 de las cosas más espeluznantes jamás construidas en China. Número 20. Granja de cucarachas. Imagínate abrir la puerta y ver 20 millones de cucarachas correteando por todas partes. El sonido es ensordecedor, como la lluvia en el techo, pero son millones de patas diminutas rascándose contra el plástico. Así es exactamente en lugares como Jinan, donde los agricultores manejan miles de millones de cucarachas. Una granja cerca de la ciudad maneja alrededor de 1.000 millones de insectos en 60 habitaciones, porque cada habitación alberga aproximadamente 20 millones de cucarachas. Eso significa que si cada cucaracha fuera una persona, esta sola habitación tendría más habitantes que la mayoría de los países. Y los trabajadores lo tienen aún peor. Deben usar trajes completos de materiales peligrosos porque los desechos de cucarachas crean un aire extremadamente tóxico. Y si te estás preguntando para qué se utilizan, debes saber que sirven como gestión natural de desechos. Los restos de comida de los restaurantes se bombean a través de tuberías hacia sus estantes y las cucarachas se los devoran sin parar. Estos insectos también se utilizan para hacer alimentos. Además, en chino tradicional, las cucarachas son el ingrediente activo de Keng Fu Xin Ji, un extracto curativo utilizado por millones. Quizás lo más sorprendente es la granja de cucarachas más grande del mundo en Xichang, operada por Good Doctor Pharmaceutical Group. Casi 6.000 millones de cucarachas se crían anualmente en una instalación del tamaño de 2 campos deportivos. 19. Ciudad subterránea de Beijing. Mientras Pekín está bulliciosa, a solo 15 metros debajo hay toda una ciudad subterránea, con una extensión estimada de 85 kilómetros cuadrados, con escuelas, teatros, hospitales, salas de almacenamiento e incluso granjas de hongos. Este refugio subterráneo, nacido de la paranoia nuclear, fue construido desde 1969 hasta 1979 por orden de Mao Zedong, en una época en que el conflicto con la Unión Soviética se sentía inminente. Fue construido por unos 300.000 voluntarios, incluidos escolares, reutilizando ladrillos de las antiguas murallas de Pekín para construir una ciudad búnker que pudiera esconder al 40% de la población de la capital. Pero después de que terminó la Guerra Fría, gran parte de la ciudad subterránea fue olvidada. Una parte se abrió a los turistas alrededor del año 2000, solo para cerrarse 8 años después, sin volver a abrirse durante años. 18. El desierto Wonderland. Imagina caminar por lo que debería haber sido la réplica de Disneyland en China, pero en lugar de risas, solo escuchas el viento silbando a través de atracciones oxidadas. Torres de castillo a medio construir se alzan como dientes rotos contra el cielo. Esa réplica es Wonderland, un parque temático a medio construir que estaba destinado a ser el parque de diversiones más grande de Asia, pero nunca abrió realmente. En la década de los 90, el grupo Rainwood tenía planes de establecer un reino de fantasía en un área de 48 hectáreas con torres, atracciones y todo tipo de diversión de cuentos de hadas. La construcción comenzó en 1998, pero pronto se detuvo por razones desconocidas. Desde ese momento, Wonderland quedó congelado en el tiempo. Incluso los agricultores regresaron silenciosamente y reclamaron parcelas de tierra para sembrar cultivos. Pero para 2013, la historia tomó otro giro. La mayor parte de Wonderland fue finalmente demolida. 17. Mercado de gatos. ¿Podrías creer que hay un vecindario entero en el sur de China donde filas de jaulas de metal están apiladas del suelo al techo, llenas de gatos llorando angustiados? El sonido resuena por el mercado como una película de terror felina. En ciudades como Cantón, esos mercados incluso influyen en la tradición culinaria de la carne de gato y perro, y la carne se vende fresca,
a menudo para platos especiales servidos en restaurantes locales. Los vendedores podrían incluso justificarlo, diciendo que los animales fueron criados específicamente para la alimentación y no son mascotas. Pero la controversia ética es imposible de ignorar, y a medida que China evoluciona, también lo hacen sus valores. Ciudades como Shenzhen y Zhuhai han avanzado y prohibido la venta y consumo de carne de gato y perro. Sin embargo, todavía hay mercados ocultos en partes del país que operan el negocio ilegalmente. 16. Casas clavo. Vas conduciendo por una autopista y ves una casa vieja y desolada rodeada de polvo y servicios rotos justo en medio de la carretera. ¿Qué sucede después? Bueno, en China existen y se llaman casas clavo. Una traducción literal del chino Ding Si Hu, que significa una casa o hogar que simplemente no se mueve, como un clavo que no puedes martillar. Hogares como este suelen surgir de un choque cuando las familias se niegan a irse porque sienten que la compensación es injusta o están emocionalmente apegadas a la tierra heredada por generaciones. Sin embargo, no siempre termina bien para quienes transitan por esos caminos. Los chinos creen que tienen el poder de lanzar una maldición sobre cualquiera y todos los que tuvieron algo que ver con el posible desplazamiento. Durante muchos años, tales caminos podían experimentar accidentes inexplicables, ver personas imaginarias cruzando la carretera y a veces un muro justo frente al vehículo. Es una situación surrealista que te hace cuestionar la existencia del karma y las maldiciones. Pero los inteligentes evitan esos caminos. 15. Ataúdes colgantes. Imagina caminando por las montañas chinas y mirando hacia arriba para ver cientos de ataúdes de madera colgando de los acantilados como macabros adornos. Este sitio aparentemente espeluznante es en realidad una costumbre de entierro respetada entre algunos de los antiguos grupos étnicos de China, especialmente el pueblo Bo de Sichuan y Yunnan. Podrías estar caminando por un acantilado empinado y mirar hacia arriba para ver ataúdes de madera metidos en cuevas, varios pies sobre el suelo. Y muchos lugareños creen que colocar a los muertos más cerca del cielo los acercaba más al paraíso y ofrecía protección a los que vivían abajo. Desafortunadamente, algunos ataúdes han comenzado a pudrirse y se puede ver un vistazo de huesos antiguos. Aunque la práctica desapareció hace varios siglos, todavía se pueden encontrar estos entierros en los acantilados en lugares como las gargantas del río Yangtze y partes de Fujian y Sichuan. 14. Casa embrujada. Este edificio llamado Kaonai, número 81, es conocido por ser la casa embrujada más célebre de Pekín, y pronto descubrirás por qué. Fue construido alrededor de 1910 en estilo barroco francés y estaba inicialmente vinculado a la Iglesia Católica como una escuela de idiomas o un punto de descanso para misioneros. Más tarde, sirvió para varias oficinas gubernamentales alrededor de 1949. Y después de eso, realmente nadie sabía qué sucedía en el edificio. Pero las leyendas continúan alrededor de este lugar. La mayoría de la gente dice que está encantada por el fantasma de una mujer desesperada que después de haber sido abandonada por un oficial del Kuomintang que huía a Taiwán, se quitó la vida allí. Incluso se dice que los guardias rojos huyeron rápidamente durante la Revolución Cultural. Se rumorea que ni siquiera ellos pudieron soportar el ambiente. 13. Isla Flor del Océano. ¿Magnífica? Sí. ¿Artificial? Absolutamente. Esta es la Isla Flor del Océano, 3 islotes artificiales en la costa noroeste de Danzhou, Hainan. Tiene forma de flor en flor y cubre unas 3,81 kilómetros cuadrados. La construcción comenzó alrededor del año 2013. Invirtieron $24.000 millones y completaron gran parte de la obra a finales del año 2020. Desde entonces, ha habido mucho debate sobre cómo un proyecto tan grande y una cantidad escandalosa de dinero podrían haberse utilizado para abordar proyectos más importantes. Ni siquiera mencionar que esta isla artificial masiva requería destruir ecosistemas marinos y mover millones de toneladas del fondo marino. Algunos pueden llamarlo una maravilla de la ingeniería, pero se parece más a una pesadilla ambiental flotando en el mar del sur de China. 12. Ojo del cielo.
Si alguna vez estás en la provincia de Guizhou y te encuentras con un enorme plato de plata, probablemente deberías alejarte de él. Ese es el telescopio esférico de apertura de 500 metros, también llamado FAST. También es el radiotelescopio de plato único más grande del mundo, construido con más de 4.450 paneles ajustables que se transforman en la parábola perfecta para captar señales del espacio. Fue construido en 2011 y se iluminó el cielo con su primera luz en 2016. Para enero de 2020 estaba completamente operativo, listo para explorar el cosmos. Pero aquí está el problema. Los estudios están actualmente en curso y existe la posibilidad de que esté produciendo una radiación lo suficientemente poderosa como para representar un serio riesgo para la salud de cualquiera que esté en contacto constante con ella. Por eso a los turistas y visitantes no se les permite entrar en el área central del telescopio. ¿Y adivina qué? La fase 2 está en marcha. China está añadiendo 24 platos móviles más pequeños alrededor de FAST para crear un superconjunto que aumenta su resolución más de 30 veces. De nuevo, no querrás estar cerca de esto. 11. Réplica de París. Si alguna vez pensaste que París era única, piénsalo de nuevo. En Hangzhou, en el este de China, hay un vecindario llamado Tianducheng. Este lugar se parece sospechosamente a la Ciudad de la Luz. De hecho, hay una réplica de la Torre Eiffel que mide aproximadamente 108 metros de altura, pero es alrededor de un tercio del tamaño del original. Tianducheng fue construida en 2007 y estaba destinada a ser un desarrollo de viviendas de lujo. Pero en lugar de cafés y calles concurridas, el pueblo pasó años como una ciudad fantasma. Pero, ¿por qué los chinos se molestarían en replicar otra ciudad en una de las suyas? ¿Hay algo más inquietante ocurriendo? Tianducheng realmente muestra cuán poderosa puede ser la idea de una ciudad, incluso cuando se trasplanta a un rincón completamente diferente del mundo. 10. Lily Airways. ¿Qué pasaría si te dijera que en China podrías disfrutar estar en un avión sin realmente abordar un vuelo? Eso significa que estarías abordando Lily Airways, un peculiar avión convertido en restaurante estacionado en una concurrida calle peatonal en Wuhan, China. Esta historia comenzó cuando el empresario Li Yang compró un avión desmantelado de la aerolínea indonesia en quiebra, Batavia Air, por $6 millones. Luego vinieron meses de trabajo meticuloso desarmando la aeronave en piezas, enviándola a China y reensamblándola en su nuevo hogar en la calle peatonal del Valle Óptico de Wuhan. Y ahora es absolutamente de lujo. El personal de servicio aparece en uniformes de asistente y son seleccionados según estándares de altura y hospitalidad. Aunque pueden estar un poco en el lado alto, las comidas son de varios tipos, al igual que en cualquier restaurante normal. 9. Centro comercial fantasma. Imagina caminar por un centro comercial más grande que cualquiera en América, pero solo escuchando tus propios pasos resonando en el vacío. Los maniquíes permanecen en las ventanas oscuras como espectadores congelados observándote pasar. Este es el nuevo centro comercial South China, inaugurado en 2005 y más, del doble del tamaño del centro comercial de América. En el día de apertura, los desarrolladores soñaban con 100.000 visitantes diarios, pero ocurrió algo extraño. Los compradores nunca vinieron. Para 2008, el 99% de su espacio comercial estaba vacío, y eso le valió el apodo de Centro Comercial Fantasma. Esto se debió principalmente a que la ubicación era un factor decisivo. Se construyó lejos del centro de Dongguan, sin carreteras principales, aeropuertos ni transporte público cercanos. Además, el área circundante albergaba principalmente a trabajadores de fábricas, no a los compradores adinerados que los desarrolladores habían imaginado. 8. Tumbas embrujadas. Hay un tranquilo valle rodeado por las montañas Yundu, al norte de Pekín. Allí es donde los antiguos emperadores Ming decidieron descansar. Fue un lugar escogido para proteger sus tumbas de los vientos malignos y las malas energías. Solo 3 de las 13 tumbas están abiertas hoy para explorar de cerca: Chengling, Dingling y Jiaoling. Sin embargo, la tumba de Dingling
que es la única excavada, ha demostrado ser la más misteriosa. Cuando los arqueólogos lo abrieron en la década de 1950, encontraron túnicas de seda, ornamentos de jade e incluso los restos óseos del emperador Wanli y sus dos emperatrices. Pero poco después del descubrimiento, las túnicas de seda que habían sobrevivido durante siglos se desintegraron en polvo en cuestión de horas al ser expuestas, como si la tumba misma estuviera enojada por haber sido perturbada. Desde entonces se ha prohibido la entrada de turistas al sitio, y ahora solo será accesible para altos funcionarios. 7. Pueblo fantasma. No es un pueblo lleno de fantasmas, pero casi. La isla Shengshan fue fundada en la década de 1950 y el pueblo de Hutuwan creció hasta albergar a más de 2.000 pescadores y sus familias en casas de ladrillo. Pero la vida no era fácil. Su lejanía significaba que no había carreteras adecuadas, acceso limitado a escuelas y disminución de las reservas de pescado, especialmente con la competencia de los mercados continentales en auge. Para la década de 1990, las familias no tuvieron más remedio que migrar al continente en busca de mejores oportunidades. El éxodo continuó hasta alrededor de 2002, cuando casi todos se habían ido. Lo que quedó fue un pueblo en suspensión, y en solo unos pocos años, cada superficie se cubrió de hiedra y musgo espesos, y muchas casas fueron abandonadas por sus dueños. Para cualquiera que visite, todo lo que verá es una ciudad desierta donde la gente solía llamar hogar. 6. Mausoleo del primer emperador Qin. Incluso después de más de 2 milenios, este monumento todavía fascina y a veces asusta al mundo entero. Ese es el mausoleo del primer emperador de China, Qin Shi Huang. La construcción comenzó alrededor del año 246 a.C., cuando el emperador tenía solo 13 años y continuó hasta aproximadamente el año 208 a.C. Luego, en 1974, los agricultores encontraron oro arqueológico cuando de repente surgieron guerreros de arcilla de tamaño real, caballos, carros de bronce y armas de fosas dispuestas en formación de batalla. Mucha gente dice que estas son las personas que realmente fueron a la guerra en nombre del rey, y esta fue su manera de honrarlas. Personas que han estado en el museo dicen que las figuras de piedra tienen miradas tan intensas que podrían confundirse con personas reales. 5. Tienda falsa de Apple. Imagina que estás de vacaciones en China y entras en lo que parece una hermosa tienda de Apple. Ya sabes, la decoración minimalista, mesas de madera, escalera de caracol, personal con camisetas azules, todo intacto, pero ¿adivina qué? Todo es falso. Muy buena imitación, pero sigue siendo falso. Así fue como sucedió todo, según lo revelado por una bloguera llamada Bird Abroad. Básicamente quedó impresionada por lo convincente que era todo. Incluso los empleados realmente creían que trabajaban para Apple. La noticia se difundió rápidamente y los funcionarios chinos decidieron echar un vistazo. No encontraron una, sino 5 de estas tiendas falsas de Apple en Kunming. 2 fueron cerradas por no tener las licencias comerciales adecuadas, mientras que el resto permaneció abierta por un tiempo. Más tarde, las investigaciones revelaron hasta 22 tiendas falsas de Apple en la misma ciudad, todas copias ilegales que intentaban aprovechar el reconocimiento de la marca Apple. 4. Puente Gran Danyang Kunshan. El puente más largo del mundo entero es el Puente Gran Danyang Kunshan, que mide 164 kilómetros, atraviesa ríos, pueblos e incluso un lago, llevando el tren de alta velocidad entre Pekín y Shanghái. La construcción fue una carrera acelerada de 4 años entre 2006 y 2010. Tuvieron que emplear a más de 10.000 trabajadores y todo costó casi 9.000 millones de dólares. El puente se inauguró oficialmente a mediados de 2011 y de inmediato obtuvo el título Guinness como el puente más largo del mundo. Pero, ¿adivina qué? En más de 13 años desde su apertura, no ha habido ni un solo accidente o percance en el puente. Y muchos dicen que es porque ciertas fuerzas están constantemente observando todo lo que ocurre en el puente. ¿Qué tan cierto podría ser esto realmente? ¿Podría haber alguien o algo salvando a las personas tan pronto como suben al puente?
3. Escalera mecánica dragón. ¿Qué tan divertido sería estar dentro de una escalera mecánica con forma de dragón que sube 268 metros? No es un accesorio de película. Es la escalera mecánica al aire libre más larga del mundo y está diseñada para parecer un dragón que salta hacia el cielo. La escalera mecánica, también llamada el dragón volador, fue diseñada por Schindler en China y una vez tuvo un récord similar al de Guinness por ser la instalación de escaleras mecánicas más larga. Se encuentra a unos 8,5 kilómetros al noroeste de Beijing, y en la cima puedes flotar sobre el desfiladero. En un teleférico navega un lago artificial, o incluso haz puenting desde un acantilado. Sin embargo, las posibilidades de un desastre son altamente probables. A esa altitud, cualquier cosa podría pasar. 2. Hotel Tianxi. Imagina estrellarte en el cuerpo de un dios por la noche. Eso es más o menos lo que sucede en el Hotel Tianxi en Langfang, Hebei, a solo 1 hora de Pekín. En lugar de un edificio típico, estás reservando una habitación dentro de una de las 3 figuras gigantes y coloridas Fu, Lu y Shou, los legendarios dioses chinos de la fortuna, la prosperidad y la longevidad. De hecho, Guinness lo nombró el edificio de imagen más grande del mundo. Esta belleza de 10 pisos mide aproximadamente 41,7 metros de altura y cada deidad forma parte de la estructura. Fu, el del medio en rojo, representa la fortuna y está asociado con Júpiter. Lu, el verde, significa prosperidad y rango oficial. Shou, la figura de barba blanca, representa la longevidad y lleva un melocotón, que simbólicamente es un dulce. ¿Te gustaría quedarte en un lugar como este o te da un poco de escalofríos? Déjame saber tus pensamientos en la sección de comentarios. Número 1. Paseo del cielo en el acantilado del dragón enrollado. Imagina pisar un camino de vidrio que literalmente se adhiere al lado de una montaña. Eso es lo que es el paseo celestial del acantilado del dragón enroscado. Está en algún lugar de la montaña Tianmen, en el Parque Nacional del Bosque Shangjiajie, en la provincia de Hunan, y este paseo celestial se inauguró por primera vez en agosto de 2016. Para llegar allí, te subes al teleférico de montaña más largo del mundo para un viaje de aproximadamente 30 minutos solo para llegar a la cima, donde te espera el Skywalk. Pero tan impresionante como es este lugar, actualmente está siendo revisado por el gobierno por problemas de seguridad. En el año 2022 hubo un incidente donde una niña pequeña casi tuvo un accidente que podría haber tenido un resultado más terrible. Parece muy divertido, pero podría convertirse en una pesadilla en cualquier momento. Y si disfrutaron este pequeño recorrido por las creaciones más extrañas de China, no olviden darle a me gusta y suscribirse para más contenido. Gracias por ver y nos vemos en la próxima.